Hola, ya volví. A ver, pueden probar si me pueden hablar. Sí, se le escucha, licenciado. Ok, yo también les escucho. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo les ha ido con el videito? Licenciado, ¿me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Buenas noches. Soy nueva en la materia. Es- Ya, bienvenida. Quisiera saber qué prácticas hicieron y si me puedo nivelar. Todas las prácticas están en el Classroom. Puedes revisar el Classroom, ahí están todas las prácticas que hemos hecho. Ya, Liz. Ok, muchas gracias. Ya habíamos visto a Alan Turing, ¿se acuerdan? Niñas. Sí, licenciado. Ya, les estoy poniendo un videito. A ver, les voy a poner dos videitos. A ver. Entonces, como se acuerdan, estén revisando el videito de Alan Turing, por favor. Laura, puedes entrar al Classroom y revisar el video que dice de Alan Turing. Ahí hay varios de los videos que hemos revisado y todas las tareas también que hemos hecho. Está bien, dice. Ok, gracias.
La historia de la computadora.
Ya, señoritas, creo que el video ya ha terminado. Entonces, podemos ver que Alan Turing era una persona bastante brillante, ¿sí? Ha podido imaginar varias cosas, ¿ya? Y muchos de los trabajos que se hacen en la actualidad están basados, no, la mayoría de las computadoras están basadas en su teoría, ¿sí? En, eh, en las máquinas de Turing, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Sí, licenciado. Ya, un favorcito, les voy a dar un trabajito de investigación, ¿ya? ¿Se acuerdan de William Sickert, ¿no ven? El que ha inventado el reloj calculante. Sí, licenciado. Ya, les he Sí, sí. puesto un simulador precisamente de esa máquina acá para que lo usen, ya, aquí está en el simulador del reloj calculante de William Schickard, es el trabajito, ¿ya? Eh, es material básicamente, pero les voy a poner una tareita para que me describan cómo funciona. El trabajo de ustedes es revisar cómo funciona esa máquina para sumar, restar o multiplicar, ¿ya? Cómo se ponen los datos, cómo se hace la suma, cómo se hace la resta, cómo se hace la multiplicación. Eso lo tienen que explicar en un textito, como siempre, escriben en su cuaderno, le sacan foto, lo ponen a Word y suben la tarea, ¿ok? Entren, por favor, al simulador del reloj calculante, por favor, ahí van a ver cómo, ahorita no van a saber seguramente cómo funciona, pero necesito que investiguen para el jueves. ¿Ya han podido revisar el reloj calculante? Chicas. Ok, ok, ok. Por si acaso les escucho, así que pueden hablar. Ya, mientras carga, ya saben la tarea, después continuamos. Continuaremos con nuestro avance en las generaciones de computadoras. Habíamos visto la historia y habíamos visto precisamente las generaciones de computadora, ¿no? Y bueno, en la primera generación teníamos válvulas al vacío, hemos visto un video de cómo funcionaban las válvulas al vacío, que era lo principal que utilizaban. Básicamente las válvulas al vacío, tubos al vacío o bulbos al vacío, son como foquitos que nos ayudaban a controlar el paso de la electricidad, ¿sí?
Hemos visto de que estas primeras computadoras que eran gigantescas en tamaño se utilizaban para la parte de los militares, para el área militar y para los avances científicos en las universidades, ¿sí? La programación era bastante pesada porque utilizaban lenguaje de máquina y utilizaban para grabar sus programas y datos lo que hemos visto también que se llaman tarjetas perforadas, entre otras cosas. También se utilizaban cintas perforadas y líneas de demora de mercurio. A ver, no están viendo sí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Aló? Sí, se ve, licenciado. Sí, Ok, sí, licenciado. gracias. Ya. Sí, Entonces, hemos visto un repaso, estamos haciendo la segunda generación y hemos visto de que las válvulas al vacío en la segunda generación se eliminaron y en vez de eso se utilizó transistores, ¿sí? Lo que hizo de que se reduzca el tamaño porque los transistores eran mucho más pequeños que las válvulas al vacío, ¿sí? Por lo tanto, las computadoras eran más potentes y fiables, eran más pequeñas, consumían menos energía y el precio también se redujo. Si bien aún se utilizaban en las universidades y los militares, se empezó a utilizar también en otros lugares como empresas, ¿no? Entonces se empezó a darle uso tanto administrativo y de gestión. La parte de lenguajes de programación mejoró, ¿sí? Ya no eran ceros y unos, sino se utilizaba lenguaje ensamblador, que era, se reemplazaban algunas instrucciones de ceros y unos por letritas, ¿sí? Algunos acrónimos, ¿ya? Pero también aparecieron lenguajes como Fortran, COBOL y ALGOL que se parecían un poquito al inglés y se le decía qué hacer con eso, casi en un idioma de inglés, digamos, ¿no? Tenían ciertos formatos, pero básicamente estaban escritas en inglés. Como memoria interna se empezó a utilizar núcleos de ferrita y tambor magnético. Y como memoria externa hemos visto la cinta magnética y también tambores magnéticos. ¿Sí? Entonces, creo que hasta ahí llegamos la anterior clase. Nos falta revisar la tercera generación, que es básicamente la tercera generación de computadoras, es de 1964 hasta 1971, donde los transistores son reemplazados, bueno, se siguen utilizando transistores, pero mucho más pequeños, dentro de otra cosita que se llama circuito integrado. Dentro del circuito integrado no había uno, sino habían varios transistores, ¿no? Y no solamente transistores, habían resistencias, condensadores, diodos, en una sola pastilla de silicona o de plástico. ¿Sí? Se empezó a trabajar con miniaturización, con tecnologías SSI y MSI, ¿ya? SSI es Small Scale Integration, que es integración a pequeña escala, ¿sí? Donde habían decenas de resistencias, condensadores, diodos, transistores, y también se utilizó tecnología de MSI, que es Medium Scale Integration, integración a mediana escala, donde ya habían cientos y llegando hasta miles de resistencias, condensadores en una sola pastilla, ¿no? Lo que hizo de que empiecen a surgir las primeras minicomputadoras. O sea, parece minicomputadoras, el nombrecito parecería que eran muy pequeñitas, pero no, eran bastante grandes, como el que ven acá. Solamente se llamaban minicomputadoras porque eran más pequeñas que las de las anteriores dos generaciones, ¿sí? De todas maneras, ya se crearon los primeros sistemas operativos en para estas computadoras. Se vio la parte de multiprogramación, que varias personas podían utilizar al mismo tiempo la misma computadora, ¿sí? El tiempo real, que calculaban las cosas en ese instante, y el modo interactivo, donde yo le daba una instrucción y la computadora respondía, ¿no? Entonces, era bastante interesante, ¿sí? Acá empezó la parte de memoria externa, se utilizó semiconductores, y lo que se popularizó hasta hace unos 15 años atrás, que eran los discos magnéticos.
¿sí? Eh, Incluso todavía los discos magnéticos existen en los discos duros, ¿no? La cuarta generación era más interesante, ya era del 71 al 81, utilizaban microprocesador. Básicamente el microprocesador era el cerebro de toda la computadora en una sola pastilla o en un solo circuito integrado, uno solo, ¿sí? La tecnología era Large Scale Integration, donde ya habían más de 100.000 componentes en una pastilla, ¿no? De plástico, una pastilla de silicona. Esto hizo de que empiecen a surgir las microcomputadoras, estas son las microcomputadoras, ¿sí? Y las computadoras personales, que básicamente es muy similar, ¿no? Utilizaban los discos floppy, lenguajes de programación empezaron a aparecer, y para conectar esta computadora con otras iguales, empezaron a surgir lo que eran las redes de transmisión de datos. En la quinta generación, 1981 a 1912, ¿sí? Se utilizó VLSI, Very Large Scale Integration, o integración a muy grande escala, donde ya hay millones de transistores, diodos, capacitores, etcétera, etcétera, en una sola pastilla, muy chiquitita, ¿sí? Ya empezó a aparecer la parte de inteligencia artificial, se utilizaba lenguaje natural para hacer algunas consultas, y hemos visto de que ustedes les pueden dar órdenes a su celular hablándole. No sé si ¿han probado eso? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Cómo le hablas? Por ejemplo, cuando quiero buscar alguna información en Google, Ajá. entonces directamente presiono el micrófono y yo pregunto si quiero buscar el concepto de la computación, me lo busca y me entrega la información. Incluso hasta ella Pero lee. me habla. Sí, ¿Sí? Es muy ella me explica. interesante, ¿no? Es como está. O sea, básicamente las computadoras no entienden técnicamente lo que pedimos, pero pueden traducir las órdenes o sea, las órdenes de voz a texto, y eso es más entendible, digamos, ¿no? De todas maneras, en vez de solamente apretar el botoncito, no sé si han probado de decirle, OK, Google. Si ustedes le dicen, OK, Google, su celular debería escucharles sin apretar nada, ¿no? Entonces es muy interesante eso, sobre todo cuando están conduciendo, así no tienen que estar apretando nada. Ya entonces le pueden pedir en lenguaje natural, etcétera, ¿no? Ya. Después, la idea es de que ya empezó a existir todo tipo de conexiones contra todo tipo de dispositivos, ¿sí? No solamente computadoras, ¿sí? O sea, todo ha sido a través de Internet, pero en la actualidad podemos conectar solamente impresoras, por ejemplo, pero no solamente impresoras. O sea, puedo conectar mi televisor, o puedo conectar mi refrigerador, o varias de esas cosas de manera automática, ¿no? O sea, obviamente sus consolas de juegos sí se conectan, y no son precisamente para trabajo, sino son para diversión. Entonces, ya se podía conectar cualquier tipo de computadora a la red de Internet, y todos se comunicaban entre todos, ¿sí? Y además hubo una integración de datos, ¿no? O sea, ya se podían mandar imágenes, se podían mandar videos, se podía mandar voz, se podía mandar texto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso ha sido la quinta generación. Y bueno, la sexta generación es desde el 2012 hasta la actualidad, la parte de Internet of Things, donde podemos controlar todas las cosas que queramos, ¿sí? Podemos hacer de que nuestras cortinas se abran solamente diciéndoles, bueno, no sé, con Alexa tal vez. Alexa, abre las ventanas, y se abren las ventanas. No, abre las cortinas y se abren las cortinas. Pueden abrir las ventanas si es que tienen también algunos dispositivos que puedan manejar esto, ¿sí? Si se fijan, la comunicación ha explosionado desde, mucho, o sea, desde cuando yo quería hablar con mi papá, que estaba en otro país, tenía que ir a una cabina de Intel, ni siquiera habían tantas cabinas como en la actualidad ahí, pero solamente tenían las de Intel, ¿no? Entonces, y nos costaba un montón.
Actualmente ustedes pueden hablar con quien quieran, no solamente hablar, sino verlo en videoconferencia con cualquier persona, ¿sí? Y algo que está funcionando es la nanotecnología, que básicamente hace de que tengamos millones de millones de millones y cada año, cada 2 años se duplica la cantidad de millones de componentes que existen dentro de un chip de lo que sea, puede ser de memoria, puede ser un CPU, ¿no? Pero cada vez se duplica cada 2 años la cantidad de cositas que pueden entrar dentro de uno de estos aparatos, es el doble, ¿sí? Entonces, como repasito de las generaciones de computadoras tenemos eso. Les he puesto un video precisamente de generaciones de computadoras, pueden ver después del reloj calculante, ¿sí? Pueden revisar, si lo tienen ahí. Es cortito, creo que dura 9 minutos, sí, 9 minutos. Y no lo vamos a ver ahorita, eso les dejo para tareita para que revisen. Lo que sí necesito es de que me hagan la parte de el informe del reloj calculante, ¿no? Que ya está, dice explicación del reloj calculante y suben ahí su trabajo de cómo funciona este reloj calculante. Necesito que ustedes vean, pongan números, sumen, resten, multipliquen y me indiquen cómo se tiene que hacer. Ya, vamos a pasar ahora a la parte de tipos de computadoras, ¿sí? Existe una clasificación de computadoras donde las clasifican, por ejemplo, en supercomputadoras, en computadoras o mainframes, en mini computadoras, en microcomputadoras. Entonces, vamos a ver qué es cada una de estas, ¿sí? Básicamente, las supercomputadoras todavía existen, ¿sí? O sea, utilizan tecnología cada vez más de la que utilizamos nosotros, VLSI, ¿sí? Very Large Scale Integration, y tienen una gran velocidad de proceso, ¿sí? Tienen varios procesadores al mismo tiempo, ¿sí? Y en general, las más conocidas son la Cray, ¿sí? The Cray Research es una de las computadoras más conocidas en la actualidad. Bueno, ya es bastante antigua incluso, pero o sea, todavía se considera esa, ¿no? Después están las computadoras o mainframes, ¿sí? Normalmente, bueno, ahora ya están siendo reemplazadas por los servidores, ¿sí? Pero los servidores igual son computadoras que tienen características un tantito más potentes que las computadoras normales. Pero estas computadoras o mainframes normalmente las utilizan en universidades o en empresas, ¿no? La idea es de que a estas computadoras se conectan un montón de terminales, no tienen sistema operativo, básicamente todas se conectan a una sola. Obviamente la potencia de cálculo es un poquito menor que las supercomputadoras, ¿sí? Puede soportar una cantidad grande de terminales, ¿sí? O estaciones de trabajo que están conectadas a estas, igual que las supercomputadoras obviamente soportan un número mayor, ¿sí? Básicamente pueden intervenir en procesos distribuidos donde se conectan dos o más computadoras en paralelo, o sea, puedo agarrar y puedo conectar dos de estas computadoras a una tercera, bueno, la tercera que sea la jefa, digamos, y esta computadora les dice qué hacer a las otras dos. Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar ahorita. Si yo les doy de tarea, este es ejemplo nomás, por si acaso, si les doy de tarea que sumen números del 1 al 100, ¿en cuánto tiempo lo hacen ahorita? Sin calculadora. Sí, estoy mostrando diapositivas. Ya. ¿Cómo harían? ¿En cuánto tiempo más o menos creen que ustedes sumarían los números del 1 al 100? Todos los números.
Luz, Laura, Viviana, Anabel, Paola Aguilar, Sandra Aguilar. ¿Aló? Si no me responden, les voy a dar la tarea de sumar los números del 1 al 1000 ahorita. Estamos aquí. En unos 15, 20 minutos. No sé. Pero, por ejemplo, asumamos que yo soy el jefe, ¿sí? O sea, soy la computadora que es jefe y ustedes son las computadoras que están conectadas a mí. Entonces, en vez de sumar a, digamos, la señorita Nogales y la señorita Aguilar los números del 1 al 100, lo que voy a decir es de que la señorita Aguilar haga la suma del 1 al 50 y la señorita Nogales me haga la suma del 51 al 100. ¿Sí? Entonces, de esta manera, separo, voy a hacer que las cosas se hagan más rápido, me devuelve la señorita Aguilar el resultado, me devuelve la señorita Nogales el resultado, yo sumo los resultados y ya tengo el resultado total, ¿ya? Y si lo hacían en 20 minutos, es probable que cada una lo haga en 10 minutos tal vez, cada una, y hemos reducido a la mitad nuestro trabajo y nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos funcionaba así la parte de procesos distribuidos, o sea, le digo una partecita que haga una, la otra partecita otra, etcétera, ¿no? La IBM 3090 es un mainframe, una computadora, ¿sí? Normalmente soporta 5,000 terminales, o sea, en una computadora pueden entrar 5,000 personas haciendo cosas, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de computadora o mainframe. Después tenemos las mini computadoras que ya habíamos visto hace un momentito. Obviamente, la capacidad de proceso es inferior a las dos anteriores. Puede conectarse menos cantidad de terminales. En esto se conectaba 5,000, acá se conecta menos, tal vez la mitad, ¿sí? Y bueno, estas ya son ejemplos de computadoras, pero ya son antiguas. La VAX, ¿sí? De la empresa DEC, y la AS400 de IBM, que eran computadoras, o mini computadoras en todo caso, ¿ya? Que se utilizaban en las empresas. En general teníamos una de estas en la San Simón, en informática, pero la han desmantelado hace unos 15 o 20 años. ¿Ya? Ya. Luego nos toca ver las microcomputadoras, ¿sí? La idea de las microcomputadoras es de que, si bien las anteriores, las mini computadoras, las computadoras o mainframes o las supercomputadoras podían tener varios procesadores, esta tiene un solo microprocesador, ¿sí? Puede servir de servidor, ¿sí? Puede servir de servidor, que significa que las otras computadoras le pueden pedir algo y esta hace esas cosas, ¿ya? También puede ser computadoras personales, como, no sé, una laptop, una computadora de escritorio, ¿sí? Pueden ser también estaciones de trabajo, ¿sí? Completas, que tengan CPU, que tengan todas las cosas, sean independientes, no sean como las otras, que sean como las computadoras, o mini computadoras, o computadoras, o mainframes, o supercomputadoras, que básicamente eran compartidas, ¿sí? Entonces, los ejemplos son portátil, laptop, notebook, palmtop, pocket, PC, tablets o celulares inteligentes. Aquí me falta una letrita, ya no. Listo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, en general tenemos supercomputadoras, computadoras o mainframes, mini computadoras y microcomputadoras. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? No. Ok. Yo creo que terminamos hoy día la clase, o digo la clase, el tema número 1, ¿sí? Nos falta avanzar 3 cositas. Las aplicaciones que tiene la informática. Nuestro tema se llamaba, bueno, nuestra materia se llama Informática 1, ¿sí?
pero vamos a ver de que es tan amplio el uso de la informática que se la puede utilizar en todo lado. Primero, podemos aplicar la informática en nuestro hogar. ¿Cómo? Haciendo tareas escolares. Ustedes están haciendo tareas, ¿sí? Que yo les doy, ¿sí? Se puede utilizar para trabajar. En este caso, yo estoy utilizando esto para trabajar también. Hago informes, hago muchas cosas, ¿no? Entonces, puedo utilizar para trabajar, ¿sí? Sus hermanitos también hacen tareas escolares, ¿no? Puedo realizar compras, ¿sí? Como ya les había dicho, he comprado una aspiradora vía internet y me la han traído hasta mi casa, etcétera, ¿sí? Entonces, puedo realizar compras. Ustedes también, incluso desde sus celulares, ¿no? O sea, pueden realizar compras, se pueden comprar silpanchos o comida, pedir en pedidos ya, etcétera, ¿no? O alguna empresa que tenga su propia app, ¿no? Pueden obtener conocimientos, muchos conocimientos de lo que quieran. Pueden entrar a internet y pueden saber muchas cosas, cosas que les interese, pueden buscar ahí, pueden hacer investigaciones, ¿no? También nos permite comunicarnos, ¿no? Nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros novios, esposos, novias, esposas, con nuestros amigos. Puede ser acá o puede ser en otro lado, ¿sí? Y también nos sirve para entretenernos, ¿sí? Podemos jugar, ¿sí? Incluso podemos jugar en línea, o sea, con una persona que esté en otra ciudad, en otro país, en otra casa, no sé, y jugar el mismo juego, ¿no? Entonces es bastante interesante la aplicación de la informática en el hogar. También podemos tener la aplicación de informática en la educación. Normalmente hay software que nos ayuda a mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes de algunas materias, ¿sí? En todo caso, si se dan cuenta, yo les pongo videos o les pongo cosas como el simulador que les estoy pidiendo ahora, porque si les explico solamente cómo es la teoría, ¿sí? Por ejemplo, Alan Turing y no sé qué, y les digo, era un señor, un genio y que no sé qué, que hizo la máquina de Turing y diseñó la base de las computadoras, bla, 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 pues es probable que me entiendan un poquito, pero nada más. Es mejor si les muestro un video, por ejemplo. O cuando les he explicado la máquina, el reloj calculante de William Shepard, ¿sí? Yo les podía decir, ahí está la foto, este es, pero les he conseguido precisamente un simulador, que es exactamente como funciona esta máquina. Entonces, pueden probar, entonces ayuda a mejorar el aprendizaje, probando de manera experiencial, ¿no? Nos soluciona algunos problemas de escolaridad, por ejemplo, asistir a clases en este caso, ¿sí? En el caso de la pandemia, si no hubiera estos dispositivos, pues hubiéramos tenido que quedarnos en nuestras casas y pues leer los libros que teníamos a disposición y listo, no hubiera podido haber comunicación. Pero en este caso pueden ver de que sí este tipo de dispositivos puede de que nos solucione este problema de no poder asistir físicamente al aula. Nos ofrece nuevas posibilidades y alternativas de mejora intelectual. Aquí me sobra una L. Podemos revisar cosas en internet, cosas que tal vez nos interesen. Podemos aprender muchas cosas. Podemos ver de que si queremos alguna cosa, queremos comprarnos alguna cosa o queremos aprender alguna cosa, podemos ver de que hay 10 alternativas más, ¿sí? Entonces, es bien interesante esa parte porque nos abre un mundo de posibilidades bastante ilimitadas en todo caso. ¿Sí? Nos ayuda a aprender matemáticas y también hay otras materias, ¿no? Hay programas para aprender matemáticas para niños, ¿sí? Para jóvenes, incluso para adultos. Hay programas, no sé, de ver la biología, de ver la astronomía, etcétera, y son bien interesantes, ¿no? He visto, ¿conocen la realidad virtual, perdón? Sí, Sí, básicamente en la realidad virtual ustedes se ponen unas gafas o un casco a veces, ¿sí? Donde pueden ver algunas cosas, o sea, pueden jugar, ¿no? Pueden ver cosas en 3 dimensiones como si estuvieran ahí, no solamente es como las tele 3D, sino que todo se convierte en realidad virtual, ustedes mueven su cabeza a un lado, al otro, ¿sí?
y pueden tener esa experiencia de como si estuviera en otro lugar, estando en una misma habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, he visto unos videos bien interesantes de, no son videos, son programitas interesantes de, por ejemplo, biología, ¿no? Cómo funciona el sistema respiratorio. Entonces, podemos ver, incluso podemos entrar a partir de la nariz, la laringe, etcétera, nos vamos hasta los pulmones, vemos cómo se oxigena la sangre, pero como si estuviéramos ahí adentro. Es bien interesante trabajar. Esto ustedes lo pueden hacer en sus celulares, porque sus celulares, por si acaso, permiten el funcionamiento de estas aplicaciones de realidad virtual. Lo único que necesitan conseguir es unos armazones donde se pone el celular, ¿sí? Y que hace de que podamos ver en realidad virtual. Los más baratos son los de Google, se llama Google Cardboard, que es de cartón, básicamente. Es cartón que divide el celular, así, ustedes lo ponen el celular ahí y solamente se ponen a su cabeza, por ejemplo, a su cara, a sus ojos, como lentes. Y básicamente lo único que ha hecho ha sido dividir su pantalla en dos, una para cada ojo, ¿no? O sea, esa división. Y pueden, o sea, con el giroscopio, con los sensores de movimiento que tiene el celular, ustedes pueden mover arriba, abajo, pueden ver como si estuvieran ahí, es muy, muy interesante, ¿no? También nos ayuda a opciones para expresión creativa. Hay muchos artistas que han empezado a hacer dibujos, ¿sí? Han hecho películas, ya hacen videos, hacen contenido. Sus youtubers favoritos son gente que expresa su creatividad a través de sus videos, ¿no? Entonces también existen programas para hacer videos, existen programas para dibujar, entonces como que ayuda bastante, ¿no? Es útil como carrera profesional, obviamente si estudian sistemas o informática, y además nos ayuda nos dan una capacidad de resolver problemas más grande antes, ¿no? Si bien algunas técnicas estadísticas ya existían hace, no sé, 50 años, 60 años atrás, ¿sí? Solamente era teoría porque las personas no eran tan rápidas como para hacer cálculos repetitivos todo el rato. Entonces, con la ayuda de las computadoras, se han programado las computadoras haciendo estas cosas y se han podido utilizar para hacer cálculos más interesantes que antes no se podían y resolver problemas que antes no se hubiera podido porque era muy, muy lento, digamos, el procesamiento o el cálculo de los datos. Y finalmente, la informática para las empresas hace de que una empresa pueda mejorar el desempeño de sus actividades, atendiendo de mejor manera, manejando la información de mejor manera, conociendo a sus clientes, etcétera, tener una mejor comunicación, ¿sí? Nos ayuda a también alcanzar metas de una manera eficaz y eficiente. Podemos hacer métricas, podemos medir, podemos ver qué falta y tomar decisiones en base a eso. Si nos está yendo mal, pues tratar de mejorar. Si nos está yendo bien, pues seguir con las mismas cosas o poner nuevos proyectos. Pero todo esto podemos ver directamente con los informes que la computadora nos da. Y lo interesante que la informática se puede utilizar en todas las áreas, en finanzas, en marketing, en recursos humanos, en producción, en todas las áreas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, licenciado. Ya. Entonces, eh, ya tienen su tarita del reloj calculante, que lo tienen que subir. Quisiera que revisen el videito de la historia de de las generaciones de las computadoras, por favor. Y lo que vamos a discutir es qué cosas no se ha tocado acá que sí se han tocado en el video. Revisen, por favor. Dura 9 minutos. Las veo en 9 minutos.
Bien, señoritas. ¿Algún comentario sobre el video? Hola. Laura Aguilar. Viviana Hervas. Aún no lo he terminado de ver, Lisa. No. Ok, ¿y de lo que has visto? Anabel Delgadillo. Paola Nogales. Sandra Lo Aguilar. de las pascalinas, dices. Perdón. Paola. Aló. ¿Me escuchan? Parece sesión de espiritismo esto. Sí, licenciado, se escucha. Ya. Sí explicaron en el video con más claridad las diapositivas que nos ha mostrado. Solo que Ya. creo que falta la sexta generación nada más. Sí, correcto. Ya. Un favor. Hay un videíto más que se llama Video de partes internas de una computadora, que es un tantito larga, ¿sí? Ahí les va a hablar de la parte de la memoria, el procesador, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. Y por favor quisiera que la vean, pero o sea, ya es tarea para que la vean, no es una tarea que tengan que hacer, sino la vamos a discutir el jueves, ¿sí? Antes de entrar al segundo tema, ¿sí? Entonces, quedaremos acá. Creo que están cansadas, nadie me quería responder mucho. Así que las veo el jueves, ¿sí? Que tengan un muy buen descanso. Gracias, licenciada, hasta el jueves. Chao, chao. Gracias, Hasta el jueves, licenciada. Chao, chao, hasta el jueves.